contar una historia de un personaje que fue publicada en la Revista de Estudios Locales de 2021 de Lora del Río. Es la vida de Jerónimo Peralta Ximénez, nacido en Lora del Río en 1716. Este artículo fue firmado por el historiador loreño Pascual Sanchís Domínguez. Jerónimo Peralta Ximénez, personaje anónimo, desconocido, ignorado por las generaciones posteriores a la suya, como tantos loreños que duermen en el lecho del olvido hasta que algún investigador de la historia local ocasionalmente lo devuelve al recuerdo de sus paisanos. Nuestro hombre, Jerónimo, vino al mundo en la calle de San Francisco en la primavera de 1716, hijo legítimo de Francisco Peralta, de profesión carpintero, natural de Lora, y de Ana Ximénez, su mujer, que vio la luz en esta villa en 1683. Jerónimo fue el sexto hijo de este matrimonio. Siendo niño, le gustaba bajar por el barrio Sevilla hasta la puerta de la muralla del mismo nombre por la que se accedía a la calle Tenería y de ahí, acompañando a sus amigos, acudir al Pilar de Santa Lucía en el Churre. Los juegos de agua, delicia de las travesuras infantiles, terminaban en chapuzones, capturas de rana y nidos de gorriones, amén de coger brevas o higos. Llegado el calor del verano, acudía al río Guadalquivir a través de las calles del río, las morerías viejas y las faldas del castillo para bañarse, burlando siempre la vigilancia de sus padres y arriesgándose a recibir una severa regañina. Se hizo amigo del barquero Martín Madrigal, con el que cruzaba el río para apropiarse de alguna sandía, melón o granada con los que refrescarse. Jerónimo fue un niño al que le gustaba ir a la escuela de don Antonio Fajardo, que impartía las clases en la calle Cabra. Allí conoció al hijo y a la hija del maestro, con discípulos con los que trabó estrecha amistad. Aprendió a leer, escribir y calcular con cierta soltura que más tarde lo capacitarían para ejercer oficios de modesta cualificación. Creció en años y en estatura trabajando en el taller de carpintería de su padre. Siendo adolescente, Jerónimo seguía acudiendo con periodicidad al Pilar de Santa Lucía, ahora por motivos amorosos, pues allí acudía una joven llamada Isabel para hacer la colada. Solo fueron unos primeros escarceos que no cuajaron en un compromiso formal por causas ajenas a los jóvenes. En el año 1735, al cumplir los 18 años, fue llamado a filas para servir en la Armada. Su primer destino fue Cádiz, donde sus ojos contemplaron atónitos la inmensidad del océano que se perdía en el horizonte y la grandeza del navío en cuya proa lucía un león engallado. Esta repentina visión le originó temor, ansiedad, congoja y la pena de tener que abandonar la villa, su familia, amigos y la temprana relación con la hermosa lavandera. No pudo evitar las lágrimas al recordar las desventuradas historias que le habían contado otros jóvenes que fueron destinados también a la Armada, asaltándole el presentimiento de que no volvería a verlo. Jerónimo, que no había salido de Lora y de sus límites, a excepción de visitar en alguna ocasión Carmona o Constantina, se encontraba desconcertado, aturdido, consternado y deslumbrado frente a la afluencia de escenas nuevas que percibían sus sentidos: el olor a mar y a especias, el frescor de la brisa, el murmullo del puerto, el ruido de las olas, el trajín de la gente, el sabor de las frutas tropicales y los variopintos personajes de otros países con sus extrañas lenguas. Pasó algunos días en la cosmopolítica y ajetreada ciudad, deambulando por sus calles, plazas y concurrido puerto.
llegó el momento del embarque en el navío Rayo, buque de la conserva de los guardacostas, que navegaban por el litoral caribeño, cuya tripulación estaba bajo el mando del capitán y maestre don Diego de Campos. El 3 de febrero de 1737 partía de Cádiz junto con los navíos Fuerte y Conquistador y 7 mercantes más comandados por el excelentísimo teniente general don Blas de Lezo, con rumbo a Cartagena de Indias. Jerónimo, que ya vestía el uniforme de mozo, portaba un mísero hatillo de ropa con camiseta de lana, blusón, calzas y medias. En un zurrón de lona llevaba algunos reales, cuchara de madera, jarrillo de lata y navaja. La flota abandonaba la península y se adentraba en el Atlántico con rumbo a Canarias, donde llegó 12 días después de la partida. En las Islas Afortunadas pisaron tierra, descansaron, repararon las naves, repostaron agua y alimento y tras breve estancia emprendieron de nuevo el periplo. En pleno océano sufrieron un fuerte temporal que mandó a pique a una de las naves. Jerónimo sintió pánico ante la fuerza del viento, la lluvia y las colosales olas. Solo los marineros más veteranos y experimentados pudieron calmar al joven y bisoño marinero loreño. La travesía resultó pesada, lenta y tediosa. Todos los días se ocupaba en los mismos quehaceres, limpiar las estancias de los oficiales y servirles la comida. Era el cometido del empleo de mozo, su destino en el navío. Los domingos toda la tripulación estaba obligada a ir a misa bajo pena de un castigo o amonestación. Periódicamente se hacían simulacros de zafarranchos de combate para entrenar a la tropa. Los vientos soplaban de popa, el crujir de las arboladuras, el rechinar de los cabos y el canto de las oras por los grumetes eran escuchadas constantemente por la tripulación. Las tareas a bordo resultaban agotadoras: limpieza general de la nave, quitar los excrementos de los animales, pequeñas reparaciones, accionar las bombas de achique de la sentina, hacer guardia, puesta a punto del armamento. La comida, 2 raciones al día, era escasa y en malas condiciones. Se componía de tasajo, tocino, harina, pasas, orejones, arroz, pescado salado o ahumado, queso, aceituna, ajo, cebolla, galletas, bizcochos, vino, vinagre, aceite, aguardiente, miel, legumbre. Las verduras, las frutas y la carne fresca se consumían al principio de la singladura. Aunque la vida a bordo fuera muy dura, en contadas ocasiones jugaban a los dados o naipes en los escasos tiempos libres. Si bien estaban prohibidos los juegos de azar, los mandos hacían la vista gorda para contentar a los soldados y marineros. En las tranquilas noches escuchaba canciones acompañadas de guitarras y flautas, romances o exageradas historietas de los marineros más veteranos. La primera escala en tierras americanas la hicieron en la Dominica, donde repostaron alimentos y agua. Jerónimo vio por primera vez con gran asombro a los indios, quedando atónito con el paisaje y aturdido con el sofocante calor y humedad. Pocos días pasaron en esa isla donde comieron carne, fruta y verduras frescas, tomaron agua exenta de bacterias y ron, bebida desconocida para Jerónimo. Los más veteranos, junto con los más atrevidos marineros, visitaron tabernas y prostíbulos. La tripulación recuperó el ánimo y mejoró su salud. De nuevo volvieron a embarcar con rumbo a Cartagena de Indias, punto final de su destino, donde llegaron el 11 de marzo de 1737. Habían transcurrido 37 días desde que abandonaron la península. Jerónimo, que había superado los mareos y vencido algunas pequeñas dolencias gracias a los remedios practicados por el barbero de a bordo, no desterraba de su mente la imagen de sus padres, la doncella Isabel y sus amigos, las jugosas sandías y melones, los dulces higos, granadas y ciruelas, las ácidas naranjas y los ásperos membrillos. Tenía la sospecha de que no regresaría a su añorado pueblo, Lora del Río, que no volvería a ver a su gente,
que moriría en esa involuntaria aventura a la que le habían obligado. La congoja hacía presa en su espíritu. Y hasta aquí esta primera parte de la historia del loreño Jerónimo Peralta Ximénez, que nació en Lora del Río en el año 1716. Esto es una parte del artículo publicado en la revista de estudios locales por Pascual Sanchís Domínguez, historiador de Lora del Río. En el próximo programa les contaremos cómo terminó la historia de este loreño, de momento olvidado por la historia. Gracias por estar ahí. Memorias de Lora. Un fuerte abrazo de Diego Delgado Díez.